y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí. En ruta. Bueno, y luego todo este proceso tan interesante e intenso, el primer recurso que llega a nuestros estudios y que tiene algo importante que decirnos a esta hora de la mañana, Pastor Nando Steidel. Buenos días. Buenos días, Fernan Moraes, buenos días, Juan Carlos. Qué bendición estar esta mañana aquí. Yo creo que, primero que todo, mi oración este domingo en la congregación, que el Señor me ha dado el privilegio pastoral estos últimos 20 años, fue que en medio de todo hubiera paz. Amén. Por lo menos hasta este momento yo no he oído de ningún tipo de incidentes o de disturbios en nuestro país. Quizás sí hubo alguno mínimo, pero la realidad es que ver a nuestro país ayer haciendo las filas que estuvieron dispuestos a hacer, todo el mundo, independientemente de por quién usted votara, una de las cosas que yo compartía era el privilegio que es votar, el deber que es votar, la responsabilidad de uno votar con la convicción profunda del corazón de que por aquellos que estás votando representan realmente tus valores y lo que tú piensas. Pero sobre todas las cosas, ese civismo, yo estuve par de rato en la fila y veía a la gente compartiendo, aún, ¿verdad? Con el distanciamiento y todo esto, pues hacía que la fila fuera más larga. Uh-huh. Pero a la misma vez ver a la gente en tranquilidad, ver a la gente en paz. Uh-huh. Por lo menos esa fue mi experiencia. Y verlo a través de, ¿verdad?, de las redes y de la televisión. Eso trajo para mí la importancia de hablar hoy a todos esos oyentes de Nueva Vida, que sabemos que hay de todos los colores y de todos los partidos. La importancia de hacer una reflexión profunda como país, de que hoy es 4 de noviembre. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar juntos para bendecir este país? Yes. Porque yo creo que si algo nos caracteriza a nosotros como puertorriqueños, es que al otro día de María, la gente estaba buscando cómo ayudar al prójimo. La gente estaba buscando cómo abrir camino. Todo el mundo estaba buscando sus herramientas. El que tenía una sierra la estaba buscando, el que tenía un machete lo estaba buscando para abrir el camino. El que veía que el otro estaba en necesidad, iba y le ayudaba. El que más o el que menos, hasta una extensión, le pasaba al vecino. Así mismo. Y eso fue luego de un momento catastrófico y complicado. Ayer tuvimos un triunfo de la democracia. Yo creo que pues la gente fue a votar. Tenemos un proceso en la Comisión Estatal de Elecciones que vio a mucha gente trabajar quizás por primera vez, muchos de ellos en lugares donde jamás se imaginaron que iban a estar. Y a la misma vez ver la posibilidad de un consenso en esa dirección. Creo que nos enfrentamos a un país que ahora más que nunca va a depender de escucharnos. Va a depender de escuchar qué pensamos y llegar a consensos y llegar a acuerdos y llegar a trabajos en equipo. Creo que el mapa electoral de Puerto Rico cambió en muchas instancias. Uh-huh. Y creo que vamos a tener una gran diversidad. Y en medio de esa gran diversidad, la palabra me enseña de que yo puedo caminar con alguien, aun cuando sea bien diferente a mí. Uh-huh. Y el Señor traía a mi corazón una palabra que está en Mateo, que es este momento donde los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le dicen a su mamá, mami, habla con Jesús para que nosotros estemos uno a la derecha y otro a la izquierda de
de ese trono. Y ella fue y le dijo a Jesús, mira Jesús, para que mis hijos estén ahí al ladito tuyo. Entonces es interesante porque ellos venían de haber estado en la transfiguración, de haber visto a Jesús al lado de Elías, al lado de Moisés, y estaba Pedro allí, y de alguna manera estos dos hermanos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, como que Pedro ha cometido muchos errores últimamente, ¿qué tal si somos nosotros dos? ¿Y qué tal si le decimos a mami, que tiene una buena relación con Jesús, de que nos posicione en X o Y lugar? Uh-huh. Y Jesús le dijo que entre los gobernantes la gente busca estar por encima de los otros, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande debe ser el que sirva. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que ponernos en la actitud de verdadero servicio. A todos aquellos que salieron favorecidos por el voto del pueblo, sea del partido que sea, yo le exhorto a que tenga una actitud de servir. Yo creo que el problema que ha ocurrido en este país durante muchos años es que ha habido gente que ha llegado a posiciones de autoridad con la mentalidad de ser servido. Exacto. Y Jesús nos enseñó que él mismo, pudiendo decir que venía a ser servido, él decidió venir a servir. Y creo que nosotros necesitamos más en nuestro país gente que entienda lo que es el concepto de representatividad. Cuando yo represento a alguien es porque yo voy a servirle a esa persona. Es un honor y es un privilegio recibir ese mandato de eleccionario, pero ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Cuáles son las causas que voy a dialogar o a establecer o a manejar o a defender? Yo creo que tiene que ver mucho con que en lugar de que nos movamos hacia unos 4 años de inmovilismo, hacia 4 años de entonces la pelea chiquita de quién se proyecta de X o Y forma, ¿qué tal si nos movemos hacia el servicio? ¿Qué tal si nos movemos hacia esa reconciliación? Hago un llamado a aquellos que quizás por las posiciones políticas tuvieron sus discusiones durante el día de ayer o las semanas pasadas. Mira, es tiempo de reconciliarte, es tiempo de dejar quizás eso a un lado. Seguro que vamos a tener todos nuestros análisis, porque en Puerto Rico nosotros somos analistas. Nosotros somos todólogos. Nosotros sabemos de todo un poco. Y analizamos las elecciones de Puerto Rico, las de Estados Unidos, las del mundo, Nueva Zelanda, las que sea. Y yo creo que seguro que vamos a tener nuestros momentos de análisis y vamos a tener nuestros aciertos y nuestros desaciertos en cuanto a cómo analicemos algo. Uh-huh. Cuidado con que eso nos divida como pueblo, porque ahora mismo en la circunstancia que estamos como país, necesitamos trabajar todos juntos, aun cuando tengamos diferencias, aun cuando quizás veamos procesos de una manera totalmente diferente, pero ¿qué tal si nos movemos como país de la misma forma que yo vi al país ayer votando? A mí me emocionó. Sí. A mí me emocionó ver a la gente salir a votar. Me emocionó ver gente mayor, gente joven. Seguro que algunos tenían unas ideas, otros otras, seguro, pero la expresión de ese voto, sin ningún tipo de manifestación que estuviera dañando a nadie. Realmente esa expresión es una expresión que es digna de admirar de nuestro país, que lo hemos visto cuando María, en los terremotos, cuando el país se desbordaba, que hubo que cerrar ¿usted se acuerda de eso? Que hubo que cerrar hasta las carreteras para ir al sur, porque había tanta gente llevando agua y llevando alimentos, porque el puertorriqueño es así. Pues yo creo que con esa misma acción y actitud podemos trabajar juntos, y yo creo que a eso Dios nos ha llamado en este tiempo. Pastor, y no malinterpretar el texto, andarán dos si no están de acuerdo en Amós, porque eso no es lo que se refiere, porque ayer yo le di pon a alguien que yo sabía que no iba a votar igual que yo, la fui a buscar a la casa. Eso es así. Entonces, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto, podemos hacer cosas juntos. Y buscar esos lugares que son de convergencia, porque exacto, siempre los hay. Yo de verdad, honestamente, quizás aquí me ayuda el que yo he sido pastor 20 años y he sido
catedrático en la universidad en el área de ciencias durante 21 años. Y a mí me decían, es que, ¿cómo es posible que usted pueda ser pastor y a la misma vez catedrático del área de ciencias? Eso como que no pega. Mira, es que hay áreas de convergencia y más de lo que la gente se imagina. Inclusive, creo que lo más que hay es convergencia. Claro. Y yo creo que en ese aspecto, a veces nosotros estamos tan marcados por unas gringolas que, ¿verdad? Sí. Que nos llevan en una dirección. Y mira, no, yo creo que hay unos espacios en los cuales necesitamos tener unos diálogos profundos como país. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos fortalecer los valores en nuestro país, la honestidad. Ayer todo el mundo votó con fe, porque tenían una fe de que iba a funcionar y que su voto iba a ser contado. O sea que hay unas creencias profundas en la confianza, en la honestidad, en la integridad de la gente. Y yo creo que de eso se desprende la realidad que podemos vivir ahora en adelante. Mi exhortación es que no funcionemos ahora como 4 años de estar trancados en cuanto a posiciones, sino que podamos llegar a acuerdos, y eso implica una conversación mucho más profunda aún de los temas que hemos conversado, porque hay unos temas que yo sé que hemos tocado a la saciedad que es necesario que seamos escuchados desde el punto de vista de aquellos que estamos en la calle, en el field, que estamos viendo la realidad de nuestro país. Así que yo creo que este tiempo debe ser un tiempo de conciliación, debe ser un tiempo, este domingo la predicación que compartí con la iglesia se llama el discurso de Jesús. Tiene que ser un momento de escuchar el discurso de Jesús. Y el discurso de Jesús, en un momento cuando hablaba de que si te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, detente. Con que te acuerdes nada más es suficiente para que acciones la reconciliación. Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Así que hoy es día de reconciliación, hoy es día de echar para adelante juntos, hoy es día de trabajar en familia juntos. Seguro veremos y haremos todos los análisis habidos y por haber. Y en medio de esos análisis nos vamos a reír de algunas cosas, de otras nos vamos a sorprender porque ha habido sorpresas en todas las áreas. Pero creo que sobre todas las cosas hay una línea que ha sido una frase que ha estado firme en mi corazón durante todos estos meses. Juan Carlos la ha oído varias veces en la iglesia, donde lo que he dicho es que la política seguirá siendo temporal, el evangelio seguirá siendo eterno. Entonces yo creo que hay circunstancias que son eternas, que van a ir por encima. Así es. Todo el tiempo de estas circunstancias temporales. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos el derecho de mirar la política desde un punto de vista donde se puede aportar. Pues seguro que sí, la política es el arte del buen gobernar. Y yo creo que seguro que necesitamos las mejores personas, los mejores candidatos y candidatas en estas posiciones, porque eso nos bendice como país para movernos en direcciones diferentes y de bendición hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los adultos mayores de nuestro país, que tanta falta lo necesitan. Así que yo creo que para mí es un privilegio, una bendición que ahora yo esté los miércoles, después de estar muchos años los viernes, y que me haya tocado miércoles luego de las elecciones y ser quizás el primer pastor de hablar aquí. Yo creo que de alguna manera el que nosotros ahora caminemos, sí, celebra lo que quieras celebrar. ¿Verdad? Yo creo que es bueno celebrar lo que tengas que celebrar, o reflexionar en cualquier derrota también, porque quizás de alguna manera es un buen tiempo también para decir, oye, ¿y por qué no fue favorecido esto? Yo creo que hay ocasiones donde lo que más necesitamos es mirar lo que ha acontecido y ver en qué dirección también nos movemos. Pero muévete en la dirección del lenguaje de la reconciliación, porque al final de cuentas el evangelio lo que nos trajo fue la bendición de la reconciliación. Así es. Así que yo creo que en esa dirección es que nos debemos mover, y felicito a todos aquellos que pusieron su
su granito de arena haya sido como haya sido. Desde el que nunca había tenido ningún tipo de experiencia y de momento estaba metido allí en un colegio electoral. Y yo felicité a todo el mundo que estaba allí, no importa el partido que fuera. Yo lo felicité, yo, gracias por tu servicio, gracias por estar aquí. Eso pasó mucho, Nando. En mi colegio, para mí fue un refrigerio. Tantos electores que al salir te decían, gracias por lo que ustedes están haciendo. Pero mucho. Pero una cosa bien impresionante. Y yo creo que al final de cuentas, de verdad, nuestro país es un país noble. Sí, lo es. Nuestro país es un país noble. Lo comprobó. Es un país que cree en la igualdad en todos los sentidos, que respeta, yo creo que de una manera impresionante y que siempre es muy folclórico, porque allí, ¿verdad? En las filas siempre había su folclor, de aquel diciendo tal o cual cosa o el otro, y aún en eso yo veía la alegría de la gente aún riéndose. Yo creo que eso no lo podemos perder. Y creo que a la hora de la verdad, esa debe ser la armonía. Mira, lo más impresionante que uno puede ver es una orquesta sinfónica. Y cuando tú ves una orquesta sinfónica y tú ves que parece que es un solo sonido, eso mismo es un solo sonido. Pero cada instrumento tiene una técnica diferente para tocarse. Cada instrumento es diferente. Hay algunos que son de viento, otros son de cuerda. Es impresionante las diferencias que cada uno tiene. Pero cuando todos están en el mismo acorde y están en el mismo ritmo, el proceso del sonido es uno solo. Y yo creo que esa armonía es algo que nosotros deberíamos aspirar. Quizás es muy idealista, con todo el mundo. Yo creo que sí es posible trabajar juntos y celebrar de alguna manera la expresión del pueblo, y por eso pues yo creo que de alguna manera el Señor nos ha llamado a este tiempo a ser pacificadores. Eso es parte del discurso de Jesús. Así que este es el tiempo de ser pacificadores, agradecer a todos aquellos, no solamente los que se madrugaron y salieron tarde, sino aún los que siguieron de madrugada. Yo creo que es algo encomiable y es algo importante para nosotros mostrar nuestro agradecimiento. Y sobre todas las cosas, agradecer a Dios que nos permitió tener un tiempo sin ningún tipo de circunstancia mayor. Así que, y a los oyentes de Nueva Vida, que son bien diversos también, qué bendición poder participar de una plataforma. Quiero felicitar a Nueva Vida también por seguir y mantener un nivel regular de educar, de bendecir, de cuidar y de establecer posturas también, porque yo creo que eso es parte de las posiciones regulares que también tenemos que hacer, porque yo no creo que quedarse en silencio es algo, en algunas ocasiones va a ser sabio y prudente, pero en algunas ocasiones también es sabio y prudente asumir una postura y establecer una visión. Y yo creo que eso es algo que uno también tiene que aprender a respetar. A mí me enseñaron en mi vida, y aprendo a través de la palabra, a respetar tanto los silencios como respetar también las posturas cuando alguien decide hablarlas. Así que para mí eso es algo que necesitamos abrazar en esta etapa y en este tiempo. Ambas cosas son importantes. Seguro que el que hace silencio y el que habla, claro. Se hace silencio cuando hay que hacerlo y se habla cuando hay que hacerlo. Exacto. Así que qué linda esa línea. Precisamente yo quería preguntarle, pastor, recordamos cuando usted llegó aquella mañana de miércoles para declarar y endosar al Proyecto de Dignidad. Un día después de las elecciones, hoy estamos aquí tranquilos hablando, reflexiona, y fue difícil dar ese paso para usted como pastor. Pues mira, puedo decirte que quizás algo que yo quiero que quede bien claro es que nunca utilicé, y aquí está Juan Carlos como testigo, nunca utilicé el púlpito de mi iglesia, ni nunca lo utilizaré para decirle a nadie por quién votar. Yo hice una expresión en mi carácter personal, la cual yo creo que mi convicción sobre este proceso fue tengo que ser bien honesto, fue desde hace mucho tiempo. No fue difícil, ¿por qué razón?
porque creo que de alguna manera los principios que estaban establecidos en Proyecto de Dignidad pues me representaban. Como puedo decir también que otras personas, que otros candidatos también de alguna manera demostraron, por lo menos en donde yo voto, que también podían gozar de mi confianza a la hora de endosarles. Pero para nada me arrepiento de establecer una postura que bendijera a aquellos que quizás tenían dudas de si podían expresar su opinión. Yo creo que si las demás personas expresan su opinión y su influencia, pues yo también lo puedo hacer con mucho respeto, sin decir jamás que aquel que no asumiera la misma postura que yo no era lo suficientemente o cristiano o hombre de Dios o mujer de Dios por no hacerlo. Eso yo creo que es erróneo. Yo creo que cada persona toma y asume su posición. Exacto. Y en ese aspecto, por eso lo hice, no me arrepiento. Yo creo que tanto Joan como Lizzy, el que son unas representantes espectaculares, el conocerlas, el ver su background, su expertise en tantas áreas, es impresionante. Y yo creo que de alguna manera también el ver a César, a Danora, cómo se expresaron y cómo asumieron un rol, a un César, un rol complejo. Y como dije aquel miércoles, quizás el yo conocer a César, o sea, yo conozco a César desde que yo tengo 13 años. Tenemos una relación de amistad, no solamente eso, ha sido el médico de mi esposa, ha sido médico mío de mi mamá, o sea, César ha estado en nuestra vida en muchos aspectos. Inclusive, quiero decir con toda honestidad que en muchos momentos lo que me movía era a orar por él y bendecirlo, porque sabía que lo que estaba atravesando era un proceso complicado, así que así como hizo Juan Carlos, pues me quito el sombrero que él siempre llevó puesto, por su esfuerzo. Pero yo creo que más que cualquier otra cosa, más que mi rol personal dentro de una postura, yo creo que aquí la gente se atrevió a decir, pues mira, yo creo en esto y estas son mis posturas, y eso yo creo que hay que respetarlo de quien sea. Así que en ese aspecto no es que creo que el Proyecto Dignidad alcanzó el que hubo gente que pudiera decir, me sentí bien votando porque voté por alguien que siento que me representa. Y eso, pues, el que haya votado, por quien haya votado, si usted se sintió así de bien, pues bienvenido sea, usted votó con convicción. Y así que yo creo que en ese aspecto, Fernán, no puedo decirte que fue difícil establecer mi postura. Sí, lo que más me preocupaba como pastor era que nadie visualizara que yo quería imponer esa postura a nadie, y por eso lo quise hacer aquí, en mi carácter personal, ni representando ni mi iglesia, ni la institución que el Señor me ha permitido presidir en este tiempo. Inclusive decidimos que no íbamos a hacer ningún tipo de apoyo institucional precisamente para honrar el proceso, y que cada persona tuviera la libertad de hacer su expresión en su carácter individual. Y eso fue una decisión que tomamos y que la sostengo, y le doy gracias a Dios por eso. Claro que sí. Qué bien. Excelente. Pastor, gracias. Yo exculpo a mi esposa que esta camisa no está planchada. Yo la compré el sábado en el cierre de Proyecto de Dignidad allá en Manatí. La fiebre es tanta que la vi y sin estar planchadita. Está estrujado. Si la ven estrujadita ya, la gente de televisión, como esa cámara ahora es buena, yo la exculpo a ella. Es que estoy tan emocionado que tenía que ponerme la mano. Arrancaste y te la pusiste. Y me la puse. Pero es culpa mía, o sea, yo asumo responsabilidad hasta en eso. Mi esposa me plancha toda la ropa, pero esta me la puse yo ahorita a las 4 de la mañana, como estaba, ¿ok? Eso es. Para venir para acá. Ah, bueno. Mira, se ve bien.
Y tengo que decir algo antes de irme, y es que este sábado tenemos algo para hombres. Cierto. Yo creo que es importante también arrancar con el pie derecho en este proceso. Hombres discipulados, 7:30 de la noche, este sábado 7 de noviembre va a estar junto a mí Itiel Arroyo desde España. Es un tiempo de bendición, se llama Transparencia. ¿Cómo usted puede verlo? Mira, a través del canal de Liberty de Nueva Vida, a través de la plataforma de Facebook de Nueva Vida, a través de la plataforma de Facebook de Hombres Discipulados y a través de YouTube también de Hombres Discipulados de Nueva Vida. Así que no tiene que registrarse. Yo sé que siempre antes decíamos, pues usted tiene que registrarse. Yo espero que podamos llegar nuevamente a ser nuestros hombres discipulados presenciales. Pero ahora en este momento hemos entendido la necesidad de seguir capacitando. Así que doy gracias a todos los auspiciadores que hicieron posible el que este proyecto se pudiera realizar. Así que eso va a ser este sábado a las 7:30 de la noche. Tenemos un especial de 2 horas de programación de hombres discipulados. Hay alabanza, hay enseñanza, hay un tiempo de foro, hay es algo muy bueno que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que exhorto a que usted pueda conectarse este sábado 7 a las 7:30 de la noche. Gracias, Pastor Excelente. Nando. Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, en instantes hablamos con Joan Rodríguez Bebe. Eso es lo próximo en Ruta Nueva Vida 97.7.